Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Ya le di la bienvenida a los alumnos de este primer taller, así que estábamos Bueno, esperando unos minutos para... yo estaba esperando que se unieran y resultó que estaba en el link de auditoría de mañana. Ah, estabas Sí, en otro sitio. sí. Bueno, Bueno, ya podemos empezar entonces, bueno. ¿te parece? ¿Cuántos somos? 200 y pico leí por ahí, ahora tengo un cartel. Sí, 253. 253. Muy bien, muy buena Buena concurrencia. convocatoria. Bueno, a los alumnos les pregunto, ¿para qué están acá? ¿Para qué están cursando contabilidad 4? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Para recibirnos, dice Franco. Sí, exacto. Para recibirse de contador público. Ahora, ¿ustedes piensan que el título les va a cambiar la vida? El año pasado lo pregunté y un chico me dijo, no, no nos va a cambiar la vida, pero nos va a abrir puertas que de otra forma no se abrirían. Yo le dije, bueno, si te va a abrir puertas que de otra forma no se abrirían, significa que sí te va a cambiar la vida. Ahora, obviamente que tiene, además del beneficio económico, futuro, el título tiene una cuestión simbólica, de estatus, bueno, pero más allá de eso, yendo a la contabilidad, si un contador se recibe, puede poner en su contabilidad, en una manifestación de bienes, por ejemplo, un, una casa, un auto, un helicóptero, un yate y un título de contador público. Puede poner el título de contador dentro de su actividad como un activo más. Aunque se escriban por el chat. No, profe. No puede. Ustedes ya han cursado contabilidad uno, 2. No puede. ¿Por qué no puede? Porque no se puede medir fiablemente. Acuérdense los requisitos para que algo sea considerado un activo. Tiene que tener beneficios económicos futuros, ser de propiedad del ente, en este caso del contador, y que pueda medirse fiablemente. En este caso no se puede medir fiablemente, a ver si se acuerdan por qué. Porque tiene dos características el título. No es separable y es autogenerado. Acá Gabriel pregunta, ¿y honorarios? Sí, los honorarios son los beneficios económicos que te va a dar el título, sea honorario, sea sueldo, depende de donde quieras trabajar. Pero, ¿por qué estamos viendo esta cuestión en contabilidad 4? Porque hay un concepto que es la llave de negocio, que ustedes ya la vieron en el práctico pasado y en el teórico. La llave de negocio es algo muy semejante al título universitario. Es un activo que existe, que puede producir beneficios económicos futuros, que es de propiedad del ente, pero que no puede medirse fiablemente porque es autogenerado y porque no es separable. Entonces, vamos a ver ahora algunos casos donde el tema central de esta clase va a ser la llave de negocio.
Bueno, ahí se ve bien. Sí, profe. Bien. Bueno, hasta acá, ¿qué consultas tienen sobre combinaciones de negocios? O hacemos el taller y después vemos las dudas que quedan. Yo diría primero Hacemos el el taller como taller, profe. para Bien, refrescar. bueno, bueno. Bueno, lo mejor de todo esto es que ustedes tienen en la página todo lo que vamos a desarrollar. Está todo desarrollado, incluso los prácticos se suben después del... Hola, profe, buenas tardes. Creo que no, justo de eso le quería preguntar, si sabe si el PowerPoint con el que se resolvieron el día viernes los prácticos lo podían subir, porque, Sí, porque ese todavía no aparecía y era más o menos para poder ir viendo cómo se eh, hacían algunos asientos, los últimos ejercicios. sí, pero dame un minuto, me parece que el adjunto Dante de Terreno lo había subido. Dame un minuto. Profe, Sí, y si puede ser subir también estos y quizá antes de la clase para poder ir siguiéndolos y tomar notas sobre los PowerPoints. bien. O sea, antes de la clase subir el... Claro, No, eso me parece que no, porque no es didáctico. Uno va leyendo y va escuchando al mismo tiempo. Sí, acá estoy viendo. Soluciones de trabajo práctico uno. A ver, el foro de la unidad uno. No, no están. No, no están. Bueno, lo vamos a subir. Vamos a subirlo. Pero sí se suben después de la clase. Así que bueno, le vamos a subir el práctico del viernes y este también. Bien. Recordemos, ¿cómo define una combinación de negocios la RT54? Es una transacción u otro suceso en el que un adquirente obtiene el control de uno o más negocios. ¿Por qué es importante? Bueno, porque antes permitía la contabilidad un método que era el de unificación de intereses. Ahora dice no, cuando hay combinación de negocios, realmente una obtiene el control de la otra. Por ejemplo, cuando Fiat compró Chrysler, eh, lo que se decía públicamente era que había una unión de intereses entre Fiat y Chrysler, que eran en partes iguales, pero con la realidad el gerente general estaba controlado por Fiat. Entonces en la contabilidad dijo, no, el único método que vamos a tomar es el del control, es de la adquisición. ¿Cómo se debe contabilizar una combinación de negocios? Por el método de la adquisición. El método de la adquisición, exacto. O sea, la adquirente, como vamos a ver ahora, reconoce todos sus activos y pasivos identificables en la entidad adquirida a su valor razonable a la fecha de adquisición. Muy bien.
¿Qué implica el concepto de control de la RT54? Acuérdense que cuando hablamos de la RT54, estamos hablando de voy a mover esto. Estamos hablando de la versión nueva de la RT54. Fue siendo actualizada. Entonces, directamente ahora decimos la 54, pero nos estamos refiriendo a la actual, la que tuvo todos los movimientos después, todas las actualizaciones después. Y es lo mismo que decir NUA o Norma Unificada Argentina. Se considera control cuando tiene poder sobre sobre el negocio, eh, sobre el participado, sobre aquella que quiere adquirir. Claro, control es el poder, como vos decís. Tiene el poder de dirigir las actividades de la adquirida y usa ese poder, lo aplica en la práctica. Esto es fundamental para ver si es una combinación de negocios y si la transacción se clasifica como una adquisición. ¿Y qué pasa con los activos y pasivos en una combinación de negocios? Profe, Sí, disculpe, ¿y puede refrescar la diferencia entre el control directo e indirecto? bueno. Sí, en el control directo tenés una empresa A que posee el 60% de B y B posee el 70% de C. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de participación? ¿De A Vamos a sobre reformular la C? pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de participación a los efectos de medir contablemente la transacción? En realidad, es la dueña de A es la dueña de C. No importa que tenga solamente el 60% y que tenga el 70% de C, que B tenga el 70%. A es la dueña de B y B es la dueña de C, entonces A es la dueña de C. A veces se complica un poco Bien, porque a y veces sería indirecto porque ese control se establece mediante la controlada B, digamos. claro, o sea, vos tenés un directorio en la sociedad A que controla la sociedad B, que tiene otro directorio que dirige la sociedad B, pero que en realidad está siendo puesto, digamos, está siendo nombrado por la sociedad A. Y ese directorio dirige B, que controla la sociedad C, que tiene otro directorio. Pero el directorio de la sociedad C depende, ha sido nombrado por por el directorio de la sociedad B. Y el directorio de la sociedad B ha sido nombrado por el directorio de la sociedad A. Hay otros casos cuando comparten el mismo directorio. Por ejemplo, cuando fue la guerra de Afganistán, se veía que había el que era el vicepresidente de Estados Unidos, estaba en el mismo directorio de muchas sociedades. Y esas eran sociedades, pero no tenían control indirecto, sino que eran vinculadas. Y retomamos, ¿qué pasa con los activos y pasivos en una combinación de negocios? Bueno, se reconocen ¿qué valor se reconocen? Al valor razonable, en el caso de la Perfecto, adquirida. perfecto. A valor razonable en la fecha de la adquisición, y además, tengan en cuenta que hay que reconocer los costos relacionados con la transacción. Veamos. La sociedad A y la sociedad B se encuentran en un proceso de fusión, perteneciendo a ambas al grupo F desde hace 5 años. ¿Califica esta función como una combinación de negocios?
Lo repasemos. Son dos sociedades que se están fusionando. Contablemente se va a aplicar el método de la adquisición. Una va a adquirir a la otra. Una va a tener el control sobre la otra. Parecería que sí, es una combinación de negocios, pero nos dice que las dos son parte de un grupo más grande. Están incluidas en el grupo F. Entonces, vemos que no califica como combinación de negocios porque no son independientes, son parte del mismo grupo económico A y B. Son parte del grupo económico F. Es como si Aceitera General Dehesa, que es la madre, tiene dos empresas, tiene varias, pero tiene dos empresas controladas. Una es el Nuevo Central Argentino, el tren, y otra es una empresa que se llama NISA, que está en Villa Mercedes, y fabrica los jugos Zona Natural y la mayonesa Natura. Supongamos que NISA y el Nuevo Central Argentino se fusionan, eso no va a ser una combinación de negocios, porque están dentro del grupo de Aceitera General Dehesa. Profe, ¿y cómo se llamaría a esa unión? O sea, si no es una combinación de negocios, quiero decir. Sería una fusión, pero no es una combinación de negocios, o sea, una fusión de dos empresas que no son independientes. Legalmente es una fusión, pero Ah, perfecto. económicamente, contablemente, no es una combinación de negocios. Legalmente sí va a ser una fusión, pero no es una combinación de negocios que se contabilice por el método de la adquisición. Perfecto, gracias, profe. Bien. Profe, Sí, en ese caso, ¿qué diferencia habría con una combinación de negocios bajo control común? que en este caso una empresa tiene el poder sobre las dos empresas. En el caso de control común, te diría que A y B son los dueños de F y tienen el 50%. Ese es el control conjunto. Vamos a verlo cuando veamos consolidación proporcional, sobre todo uniones transitorias de empresas. Bien, veamos. Alma Mora adquirió los activos, excepto caja y bancos, y los pasivos de Morenita S.A. El importe en efectivo pagado fue de 1.560 millones. Y nos da dos columnas, el valor libro y el valor razonable. Como dijeron recién a ustedes, el que hay que tomar es el valor razonable. En este caso son todos iguales, mejor dicho, el único igual es caja y banco, que no entra en transacción, pero ven que cuentas por cobrar, el valor razonable es mayor, el valor de bienes de cambio también es mayor, los bienes de uso también es mayor, y el pasivo, que son obligaciones negociables, también es mayor. Prepare los asientos en el libro diario de la empresa Alma Mora. ¿Por qué Alma Mora? Porque Alma Mora es la que adquiere los activos de Morenita. O sea, la controlante. Antes se decía controlante, ahora se llama controladora. La empresa Alma, pero es lo mismo. Registrando la adquisición de los activos y pasivos de la empresa Morenita, considerando que el importe pagado en efectivo fue de 1.560.000. ¿Se alcanza a ver la línea amarilla abajo? Yo no Sí, la veo. profe. Sí, profe.
Dice llave de negocio, activos netos comprados, menos 1.944, menos 594, que es el pasivo, menos los 120, menos el importe pagado. 1.560. ¿Lo ven? Estos son los importes. 594, 1.944 y 120. Está en miles. Bueno, ¿cómo quedaría el asiento en el diario de Alma Mora? O sea, en la controladora. Tenemos cuentas por cobrar, bienes de cambio y bienes de uso. En el haber tenemos obligaciones negociables y caja. El asiento no cierra. ¿Por qué no cierra? Porque hay una llave de negocio de 330. Esta llave de negocio es como el título. No aparece nunca en el estado contable de la controlada. O sea, en el Alma Mora compra Morenita. Morenita tiene una llave de negocio, pero no está registrado en su contabilidad. ¿Por qué? Porque no se puede fiar, no se puede contabilizar fiablemente porque es autogenerado y no es separable. La llave de negocio es lo mismo que el título. Esa pregunta capciosa. ¿Cuándo aparece la llave de negocio en Morenita, en la controlada? Nunca. Aparece en los estados contables de la adquirente. En el ejercicio 3 tenemos una función por absorción. Adquirente absorbe los activos y pasivos de adquirida. Los valores del libro coinciden con los razonables, excepto los bienes de uso que ascienden a 250. Adquirente abonó a los accionistas de adquirida 400 pesos, incluyendo en costos directos de adquisición de 20 pesos. Tenemos los estados contables. Y nos pide que determinemos los activos y pasivos identificables de adquirida a valor razonable, determinar el costo de la compra y la llave de negocio, contabilizar la compra por parte del adquirente y mayorizar los ajustes y determinar los estados contables del adquirente a la fecha de la combinación, que es el 30 de junio. ¿Cómo quedan evaluados los activos y pasivos? A valor razonable. En el examen no se le va a poner, se le va a decir cómo quedan evaluados los activos y pasivos. No se le va a poner a valor razonable, ustedes tienen que saber, se le va a dar las dos columnas, y tienen que saber que tienen que tomar la del valor razonable. Bien. Veamos las dos columnas, valor libre y valor razonable. El primero, la línea, es caja y bancos que se mantiene igual, obviamente. El valor libre es igual al valor razonable. Pero en los bienes de uso, el valor razonable es 50 pesos más grande que el valor de libros. En el modelo de capital financiero, todo lo que no es aporte de propietarios al cierre es ganancia o pérdida. Si tenemos más activos, tenemos más patrimonio neto. Y dentro del patrimonio neto, ¿dónde va a estar? Obviamente no en capital, porque el capital está fijo, es lo que se determina legalmente en el estatuto, está dentro de resultados no asignados. ¿Ven que la diferencia de resultados no asignados
El valor del libro es de 135 y el valor razonable es 185. Sí, Bien. Esos 50 pesos son los mismos 50 pesos que aumentan los bienes de uso. Pasa de 200 a 250. ¿Cuál es el costo de adquisición y cuánto asciende la llave, a cuánto asciende la llave de negocio? Bien, veamos. Se pagaron 400. Más los gastos directos de adquisición, que son 20. Por ejemplo, en horarios de abogados, honorarios de contadores que se hicieron las evaluaciones de las empresas, tenemos que el costo de adquisición realmente pagado es 420. Y los activos y pasivos a valor razonable son 425 menos 40, ¿de dónde surge? Acá. Bien, activo 425. Y la llave de negocio es la diferencia. Un ejemplo de llave de negocio en el que fue en la vida real, el más claro. En el 97, la empresa Plusbel recién estaba iniciando actividades. Hay un micrófono que está abierto. No sé de quién es. Bien, en el 97 Plusbel estaba empezando, era una fórmula que había inventado un ingeniero y que tenía unos galpones, estaba produciendo el shampoo y que tenía un valor de activos y pasivos a valor razonable de $200.000. Pero la empresa estaba creciendo y a Revlon le interesó la empresa, le interesó Plusbel, no solamente porque estaba creciendo, sino porque Revlon quería entrar en las farmacias y en los supermercados, donde ya tenía los canales de distribución Plusbel. Antes las farmacias no eran como ahora en la Pharmacity, eran todas farmacias tipo como son las farmacias de barrio, todas las farmacias eran así. Y no se vendían, por ejemplo, hoy en Pharmacity uno puede encontrar productos Revlon, pero en el 97 no. Entonces necesitaba esos canales de distribución, además del valor que tenía Plusbel, que era una empresa que estaba creciendo muchísimo. Entonces, Revlon pagó $3 millones de aquel momento, en 3 millones de pesos convertibles. Los activos y pasivos a valor razonable eran 200.000 pesos y 2.800.000 fue la llave de negocio. Venga, acá nosotros estamos viendo que la llave de negocio es menor que el importe abonado, siempre es menor que el importe abonado, pero mejor que los activos y pasivos a valor razonable, pero no puede ser que sea mucho mayor, como en el caso de Revlon cuando compró Plusbel. ¿Qué asientos contabilizan la compra en los libros del adquirente? perdón, profe, que vuelva a lo que acaba de decir. Está diciendo que el costo era de 200.000 y, bueno, o sea, para hacerlo más chico el número. Y lo terminó pagando la llave de negocio 280. El costo no, el valor razonable era de $200.000. El valor razonable de los activos y pasivos. Lo que terminó pagando, el costo de la adquisición fueron 3 millones. La diferencia entre el importe pagado de 3 millones y los activos y pasivos de valor razonable, que eran 200.000, fueron 2.800.000. ¿Quedó claro o lo repetimos? Sí, sí, ahora sí quedó claro. Igual, gracias. Sí, una nota a pie de página. También se incluyó dentro del acuerdo una obligación de no hacer, ¿se acuerdan del derecho civil? La obligación de no hacer,
el ingeniero este que había inventado Plusbel, le dijeron, bueno, no inventes otro shampoo, inventa otra cosa, pero que no sea otro shampoo. Bien, ¿cuál es el costo de adquisición? Entonces, ¿cómo se ganó? Estamos acá, ¿cómo se contabilizan la compra en los libros de adquirente? Bien, los gastos de adquisición a banco. El segundo asiento debería estar separado acá entre los dos asientos. Es banco, cuenta corriente, bienes de uso, llave de negocio, a proveedores de bienes, se envía al haber los gastos directos de adquisición, y de esta forma se separa lo que se paga realmente de valor con lo que son los gastos de adquisición, lo que se paga por el valor de la empresa de lo que son los gastos de adquisición. En el caso que yo les di de Plusbel, yo no les dije el gasto de adquisición porque no tenía. Eso yo lo vi en un curso que hicieron en KPMG. Yo trabajaba en KPMG, cine de auditoría, y ahí nos dieron ese caso en un curso que estaba, en un curso de due diligence, que es una especie de auditoría de compra que le llaman, que es una evaluación de la empresa, que tiene dos partes: una auditoría, un relevamiento de todos los bienes, y otra es la evaluación de esos bienes y deudas. Bueno, mayoricemos los ajustes. ¿Cómo quedan los estados contables del adquirente? Antes y después de la adquisición de valor razonable, y separamos en una columna, ponemos el costo. El costo incluye lo realmente, o sea, el costo incluye lo realmente pagado, el precio más los gastos directos de compra, y el valor llave. Ahora les pregunto, ¿dónde aparece el valor llave? ¿Dónde aparece la llave de negocio? ¿En cuál estado contable? ¿De la controlante, el adquirente o la adquirida? El del adquirente. El del adquirente, muy bien. En el de la adquirida no aparece nunca, porque como vimos es como el título. Existe, tiene valor, pero no se puede medir fiablemente porque es autogenerado y no es separable. El título es lo único que ustedes no van a poder perder. Una persona puede perder todo, pero nunca nadie le puede sacar el título universitario. Ni siquiera los títulos nobiliarios. Una persona puede ser conde, pero el rey decide que no es más conde y le quita el título. Pero el título universitario no se lo pueden quitar. Por más que ustedes después sean asesinos, sean terroristas, eso no se lo pudieron quitar. Bien, en el ejercicio 4, de la fusión propiamente dicha, tenemos que Sol y Luna se fusionan en una nueva una sociedad, nube. Los BR significa valor razonable, acuérdense por el parcial. Tomen nota de esto, los BR es valor razonable, son iguales al valor libros, excepto en el caso de Luna, que es de 160. Los bienes de uso de Luna son 160. Se emiten 500 acciones de $1, gasto de combinación de 18, y a efectos de la relación de canje, los valores de los patrimonios son iguales a su evaluación al valor razonable. Pablo, ¿querés seguir vos a partir de acá o sigo yo? Dale, Carlos, ahí sigo.
Bueno, espera que dejo de Dale, compartir. deja de compartir, así comparto. Acá hay una pregunta que dice, los 50 son de revalúo técnico. No. No, son la revaluación técnica es algo que se hace en el cierre del balance de presentación. Acá estamos trabajando con balances de adquisición, o sea, se evalúa a valor razonable. La idea es, cuando uno cierra un estado contable, la NUA le deja medir los bienes de cambio, los bienes de uso, perdón, a costo menos amortización, al modelo de revaluación técnica o a valor de mercado. En este caso, no estamos trabajando con el balance de cierre, sino que son balances especiales para fusión. ¿Y después se sube este archivo? Sí, se sube este archivo. Bien. A ver. Bueno, en este ejercicio 4 vamos a ver la fusión propiamente dicho, que es justamente donde nace una nueva sociedad y las sociedades anteriores se extinguen, ¿no? Formando una nueva de cero, y ya vamos a ver con qué patrimonio se conforma esta nueva. Dice el enunciado el 30 de 09 de X3, Sol, sociedad anónima, y Luna, sociedad anónima, se fusionan en una nueva sociedad, Nube, sociedad anónima. Recordemos que este tipo de combinación de negocio es una de las 4 que pueden ocurrir en cuanto a su forma, ¿no? Dice, los valores razonables son iguales al valor libros, excepto bienes de uso de Luna, sociedad anónima, que valen 160 pesos. También nos dice que se emiten 500 acciones de 1 peso, gastos de combinación 18 pesos. A efectos de la relación de canje, los valores de los patrimonios son iguales a su valuación a valores razonables. Entonces se nos presentan los estados contables al 30 del 9 de X3 con el valor en libros de Sol y de Luna. Recordemos que Sol y Luna van a extinguirse y se va a formar Nube, una nueva sociedad, desde cero. Tenemos caja y banco, bienes de uso, proveedores de bienes en el pasivo, capital, 400 en Sol y 160 en Luna, y tenemos resultados no asignados, 400 pesos en Sol y 20 pesos en Luna. ¿Qué nos pide el enunciado? Primero, tenemos que determinar los balances especiales a valores razonables de ambas sociedades, considerando el enunciado y los valores anteriores. Luego tenemos que calcular la relación de cambio. Luego el valor llave de negocio. Luego realizar las registraciones contables en la nueva entidad nube, como una nueva contabilidad desde cero. Y mayorizar los ajustes y determinar los estados contables de nube a la fecha de combinación, que es el 30 del 9 de 20X3. Entonces, ¿cómo quedan los balances de Sol y Luna a valores razonables? ¿Qué es lo único que cambiaba? Les consulto. ¿Cambiaba algo con respecto al valor del libro o era todo igual? Los bienes de uso que aumentan en 20 pesos. O sea, ¿Se acuerdan? 160 ¿Se acuerdan en cuál sociedad? en Luna, porque En Luna. es la adquirida. Muy bien, muy bien. Tenemos entonces que la única diferencia en este ejercicio es que los bienes de uso, en vez de valer 150 pesos, que es el valor de libros, en valores razonables cuesta 160 pesos. Por el tipo de, la cantidad de patrimonio, la sociedad adquiriente, ¿cuál es? Algo ya dijeron. Sol, Sol puede porque ser. aporta mayor patrimonio. Exactamente. Sol es la adquiriente o la controladora y Luna es la adquirida.
¿no? O la controlada. El segundo punto que nos pedía decía, ¿cuál es la relación de canje? En función de eso, ¿cuántas acciones de nube reciben los ex socios de Luna? Luna es la adquirida, recordemos. Entonces, nosotros tenemos que... ¿Cómo calculamos eso? ¿Se acuerdan cuántas, para que vayamos teniendo todo en la cabeza, cuántas acciones se emitían para la nueva sociedad? 500. 500 acciones. Esas 500 acciones nosotros tenemos que repartirlas para ver cuántas acciones le corresponden a cada uno de los accionistas, tanto de Sol como de Luna, ¿no? Para ver eso, determinamos la razón de cambio, que es patrimonio neto de Sol, que era 800 pesos, sobre las acciones de Sol, que eran 400. Y nos da 2 pesos por acción, ¿no? Luego, para determinar cuántas acciones le corresponden a los accionistas o socios de Luna, hacemos el patrimonio neto de Luna, que es 200. Esos 200 es el valor que obtuvimos acá como valor razonable, luego de ver en sus estados contables a valores razonables, no a sus valores de libros, dividido 2, que es la razón o la relación de canje que obtuvimos en el punto anterior y nos da 100 acciones. Entonces, esas 100 acciones a valor de 1 peso, porque así nos decía el enunciado, son las acciones que se van a llevar los socios o ex socios de Luna. Entonces, si tenemos 500 acciones que se emitieron para la nueva sociedad, valuadas a 1 peso, le va a corresponder 100 pesos a los ex socios de Luna, y a los ex socios de Sol, ¿cuánto le va a corresponder? Las 400 restantes. 400. 400 acciones a 1 peso. Entonces, 400 pesos más 100 pesos son los 500 pesos, que son 500 acciones por 1 peso. Todo esto lo vamos a ver después, cómo queda plasmado en el patrimonio neto de la nueva sociedad. Profe, ¿por qué pierde el valor? Porque antes valía 2 pesos y pasaba a valer 1 después cuando tienen que hacer la entrega. Porque así se decidió en la nueva sociedad. No tienen que tener las mismas, ni la misma cantidad de acciones, ni la misma evaluación a valor nominal de las acciones de las que se fusionan. Ok. Lo deciden en la creación de la nueva sociedad. Profe, y en el primer cálculo que hizo, cuando obtuvo que eran 400 acciones de Sol, ¿es un dato del enunciado? Nosotros tenemos 500 acciones como dato, que son las que se emiten. Sí, claro. Entonces, en base a los patrimonios netos de ambas, y tomando como esa relación de cambio de 2 pesos, ¿por qué lo hacemos sobre Sol? Porque es la adquiriente. Por eso tenemos esa relación de cambio de 2 pesos. Nos da que cuántas acciones le corresponden a cada una, en base a las nuevas acciones, que son 500. No son 800, ni 1000, ni 1200. Son 500 que son las que se emitieron. Esas 500 acciones las tengo que repartir. ¿Cómo? De esa forma, ¿no? Le va a corresponder un 20% a Luna y un 80% a Sol. Listo. ¿Puedes volver un minuto, Pablo? Profe, Sí. le hago una consulta, justo Ahí que está. sacó el tema porcentual. Un ¿También poquito lo puede más. haber hecho directamente porcentual al patrimonio de la función? Acá, miren acá, la suma de los dos patrimonios netos, haciéndolo así a vista sin entrar en cálculo, la suma da 1000. El 80% le corresponde a Sol y el 20% a Luna. Entonces, después de las 500 acciones, el 80% son 400 acciones, corresponden a Sol, y 100, que es el 20% de 500, le corresponde a Luna.
Ahí responde la consulta al alumno. Sí, profe, ahí quedó ¿Sí? claro. Bien. Sí, ya lo había aclarado Victoria, yo dije, pero lo había puesto Victoria. Ah, bien. No, Muy estoy bien, leyendo muy bien, Victoria. Están agarrando los conceptos. Sí. Bueno, entonces ahora tenemos que obtener el valor llave de negocio para ver a cuánto asciende y luego hacer la registración siguiendo el método de la adquisición propuesto por la RT54. Lo hace el adquiriente, que es Sol. Entonces, ¿cuánto se le reconoce a Luna en esta combinación de negocios? ¿Cuánto es el patrimonio neto de Luna a valores razonables? Obtenido, polo para atrás, con estos estados estado de situación patrimonial a valores razonables. ¿Cuánto es? Bien, son los 200 que están acá. Es el patrimonio neto a valores razonables que se le reconocen a Luna. Si ustedes recuerdan el enunciado, nos decía que había gastos directos de adquisición por 18 pesos, lo cual hace un total de costo de esa adquisición de 218 pesos. ¿Cuáles son los activos netos a valores razonables? Volvemos nuevamente. Y tenemos que los activos a valores razonables son 285, menos el pasivo a valores razonables son 85. Los activos netos a valores razonables, entonces, es 200 pesos. Eso genera una llave de negocio. Una llave de negocios. Porque el costo de lo que se le reconoció por esta combinación es superior a los activos netos a valores razonables y esa activación de la llave de negocio los frutos o los rendimientos de eso lo voy a obtener a lo largo del tiempo. Por eso es que se reconoce como un activo, ¿no? Luego tenemos que hacer, nos pide el punto, registración contable que se incorpora Sol a nube. Recuerden que Sol es la adquiriente. Primero registramos los gastos directos de adquisición, que son los 18 pesos que nos costó como parte de esa adquisición. Como gastos directos de adquisición, a banco, cuenta corriente, se pagó en efectivo. Luego voy a reconocer los valores que tenía en Sol en el estado de situación patrimonial. Déjenme volver un segundo y para que tomemos en cuenta y tenemos de referencia, tenemos caja y banco 400, vamos a incorporar 530 de bienes de uso, voy a reconocer los pasivos por 130 y ya vamos a ver con el patrimonio neto. Esto que lo decimos en forma verbal está en el asiento que veíamos recién. Tenemos el banco, tenemos los bienes de uso, tenemos el reconocimiento de la llave de negocio, que es ese activo por el cual pagamos más de lo que valían los activos netos a valor razonable. Reconozco el pasivo. Esto que active lo acredito para reconocerlo dentro del proceso de compra y de registración en la nueva sociedad. Y voy a tener un capital de ¿cuánto? Capital a valor nominal. Recuerden que teníamos 500 acciones a valor nominal a $1 y el 80% que le correspondía a Sol era 80% de 500 es 400. Lo que tenemos como prima de emisión, y acá está hecha el llamado, es la diferencia entre el patrimonio neto de Sol y el capital emitido en la nueva sociedad. ¿Cuánto era el patrimonio neto de Sol? El 800. 800. Entonces, 800 menos el capital
400 queda prima de emisión 400. ¿Alguien se quedó ahí de dónde vienen los 800 pesos? Yo, profe, ¿podría repetir, por favor? Bien, vuelvo para que los que se han quedado. Estamos reconociendo en la nueva sociedad, nube, cómo se incorporan los datos o la contabilidad de Sol. Bueno, los 800 pesos que decíamos recién era el patrimonio neto que tenía originalmente registrado la empresa antes de disolverse para fusionarse, ¿no? Entonces, esos 800 pesos son los que yo tengo que tomar acá para restarle el capital emitido, que son las 500 acciones a un peso por el 80% que le corresponde a Sol, que eso da 400, entonces 800 menos 400 es 400 de prima de emisión. Y ahí cierra el asiento de cómo se incorpora Sol en nube, que es la nueva sociedad. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. No me daba porque estaba usando 500 de capital emitido. Ah, perfecto. No, es la parte de Sol. Y ahora, ¿qué otro asiento tenemos que nos permite incorporar? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Incorporamos la parte de Sol. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? El asiento, similar a lo que hicimos con Sol, hacerlo con Luna. Porque recuerden que Sol y Luna van a dejar de existir para hacer una nueva sociedad que se llama nube. No es como los otros tipos que veíamos antes, donde por medio de la absorción o la adquisición de activos o activos netos, lo que fuera, donde las empresas, la adquiriente no desaparece. Acá desaparecen ambas y crean una nueva. Siempre tienen que ubicarse en la situación de tipo de combinación de negocio de que se trata, ¿no? Para no perder el globo. Bien, bueno, similar al análisis anterior, lo hacemos con Luna y tenemos, estos datos salen de los valores razonables que obtuvimos en los puntos anteriores. Tenemos banco por 125, bienes de uso por 160, proveedores, reconocemos el pasivo, que ya estaba, lo tenemos como dato en la contabilidad de Luna, 85. Como capital va a ser la parte de los 500 pesos, 500 acciones por un peso por el 20%, que son 100 acciones, y 100 por unos 100 pesos. Y vamos a reconocer una prima de emisión, que es el patrimonio neto de Luna. ¿Se acuerdan que era 200 pesos a valores razonables? Menos el capital emitido, que le corresponde a Luna. Es decir, 100 pesos. ¿Está claro? ¿Alguien se quedó? Bien. Bueno, y el Acá último... preguntan si podés repetir cómo se llega a los 18 de llave de negocio. Dice, sé que los activos netos son 200, pero no me queda claro de dónde salen los costos de conversión de 218. De conversión. Salen los costos de adquisición. De adquisición. Recuerden, vuelvo al enunciado al principio, que dice que los gastos de combinación son de 18 pesos. Pagaron honorarios, asesoramiento, timbrado, lo que fuera, y costó 18 pesos, no importa en concepto de qué, pero costó 18 pesos, todo es el costo de transacción de la operación de combinación de negocios. Entonces, esos 18 pesos es parte del costo, aparte del costo que le reconocemos por la adquisición de Luna, que son 200 pesos, que esos 200 pesos es el patrimonio neto a valores razonables que le adjudicamos a Luna. No tomamos un valor de libros del patrimonio neto de Luna, tomamos un valor razonable, que es la que se acerca a la realidad, ¿no? Que en este caso la única diferencia que era bienes de uso.
Entonces de ahí surgen los 18 pesos, que es coincidente con los costos de combinación. Pero no siempre es así, ¿no? Pero de ahí salen los 18 pesos de la llave de negocio activable, ¿no? Y ya lo vamos a ver, si quedó claro, cuando mayoricemos, vamos a tener que acá va a estar nube, y solamente va a existir nube, todo lo demás no va a existir, ni la contabilidad de sol ni de luna, y vamos a tener los 525, que es la suma de los cajas y banco de ambas empresas, más los 18 pesos, que es los que se pagaron los gastos de combinación, por eso están en el haber. Vamos a tener bienes de uso, que surge de la suma de valores razonables de las dos empresas. Vamos a tener el activo, que es lo que decíamos antes, que se va a diluir sus frutos a lo largo del tiempo, sus beneficios. Esto determina un activo de 1.215. Voy a sumar los pasivos de ambas sociedades. Y acá, esta pruebita es la que tenemos que tener en cuenta, que el capital ya no va a ser más 800, ya no va a ser más 1.000, sino que va a ser lo que se emitió como valor nominal para esta nueva sociedad. ¿Que cuánto era? 500 por un peso. No siempre un peso, puede costar 100 pesos, puede ser 1.200 pesos, el valor de la acción, lo que sea, ¿no? Acá, para simplificar, decimos que cada acción valía un peso. Entonces, el capital a valor nominal va a ser 500 pesos. Pero la prima de emisión, que es la diferencia entre el patrimonio neto original y esas nuevas emisiones, da para el conjunto de las dos sociedades 500 pesos. ¿Mm? Y ahí tenemos que el patrimonio de la nueva sociedad va a ser 1.000 pesos. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta, consulta? Acá pregúntense por qué el capital de Luna es 100 y no los 160. Bueno, justamente porque, volvemos acá. Volvemos acá. Teníamos que el patrimonio neto a valores razonables estamos. Acá lo que siempre tenemos que tener en cuenta son esta diferencia entre valores libres y valores razonables. Tenemos que a valores razonables Sol tenía 800 pesos y Luna 200 pesos. Entonces, en esa proporción, ¿no? Tenemos que es 1.000 pesos el capital. Bien. Los 800 en los 1.000 es el 80% y el 200 en 1.000 es el 20%. Muy bien. Entonces, de ahí sale la proporción de 80 y 20, donde hay que distribuir los 500 acciones a un peso, esos 500 pesos. Bien. También pregunta Griselda, dice, ¿activar la llave es registrarla en el activo? Sí. Sí, es un activo. Cuando es una ganancia por compra ventajosa, donde es al revés, lo que pagamos es menor a los activos netos a valor razonable, esa ganancia, después de corroborar que realmente sea una ganancia, eso no se activa y va al resultado. Las opciones son, o es valor llave, o es ganancia por compra ventajosa. ¿Mm? En este caso es valor llave por la situación esa que se dio, que se pagó más de lo que valen los activos netos. Si no quedan dudas en este ejercicio 4, vamos al ejercicio 5, que es la adquisición de un paquete de acciones de una sociedad en otra sociedad, ¿no? Y dice que al 30 de junio de X3, controlante, sociedad anónima, adquiere el 80% de controlada, sociedad anónima. Los valores razonables coinciden con valor libros, excepto bienes de uso que valen 150. Controlante, sociedad anónima, abonó 390 pesos. Acá entonces tenemos
un tipo de combinación de negocio que se adquiere un porcentaje de acciones de una sociedad a otra. Acá concentrémonos en este tipo de combinación de negocio, ¿no? Adquisición de acciones, en un 80%. Acá no se disuelve ninguna, ni nada por el estilo, como el caso anterior. Entonces, nos presenta que los estados contables de controlada a valores de libros y a valores razonables, donde la única diferencia, como decía antes, era que bienes de uso pasa de valer, 140 pasa a valores razonables 150. ¿Qué nos pide el ejercicio? Dice determinar el valor llave de negocio y segundo, realizar las registraciones contables en los libros de la controlante o controladora, como dice el RT54 ahora. ¿Cómo obtenemos ese valor llave? ¿Cuánto es el importe que controlada pagó a, perdón, controlante pagó a controlada? Nos dice como dato. ¿Cuánto abonó? 390 pesos. En efectivo, con un cheque, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio neto según libros de controlada? Volvemos. El patrimonio neto a valores de libro de la controlada es 175. Más el ajuste a valores razonables que hubo en bienes de uso es de 10 pesos. Da un patrimonio neto adquirido a valor razonable 185. Si ustedes para evitar estos dos pasos quieren decir, bueno, tomamos el patrimonio neto a valor razonable de controlada, agarramos 185 pesos directamente y lo ponemos acá. No partiendo del valor libros más los ajustes. Es lo mismo, como ustedes lo interpreten mejor. Lo que nos interesa acá es tomar el patrimonio neto a valor razonable de la controlada, ¿no? Pero nosotros adquirimos el 100%, la controlante adquirió el 100% de la controlada, o un porcentaje. Solo el Solo un 80%. porcentaje. Solo el 80%. Ojo, puede ser otro porcentaje de adquisición, ¿no? En este caso es el 80%. Entonces, importante no obviarse este paso porque tenemos que hacer los cálculos en base al 80%. No compramos el 100% del paquete accionario. Esos 185 pesos de patrimonio neto de la controlada a valores razonables por el 80% da 148. Entonces, ahora tengo que comparar lo mismo. O sea, el importe abonado por el 80%, 390, menos la participación adquirida del 80% a valor razonable del patrimonio neto de la controlada, 148. Entonces, 190 menos 148, 390 menos 148, es 242 pesos, que es llave de negocios. ¿Por qué? Porque pagué más 390 sobre el patrimonio neto valor razonable de la controlada, 148. Esa plusvalía de pago que hizo la empresa controlante, de 242 pesos, es que lo tiene que activar, como ya vamos a ver en el paso siguiente. ¿Cómo lo registra? Bueno, ¿cómo lo registra la controlante? ¿No? Va a poner en su activo la controlante inversiones, 175 por el 80%, eso es a valores históricos, 140 pesos, más el ajuste para llegar a valores razonables, que es 10 pesos por el 80%, da 8. Y, a ver, hago una aclaración. Si ponen inversiones en el activo en un solo concepto y ponen 148 pesos, que surge de 185 pesos por el 80%, es lo mismo.
Esto va a quedar registrado en la contabilidad de la controlante. La llave de negocio es la que determinamos en el punto anterior y es 242 pesos que va a quedar en el activo de la sociedad controlante. Y voy a registrar el pago que hice de 390 como erogación de los fondos con banco. Ese es el asiento en la controlante. ¿Alguna duda sobre este último ejercicio? Y después vamos con las dudas generales. ¿Por qué en este caso no se hace bueno, el pago del gasto y después se activa el gasto? Porque no hubo gasto acá. Por lo menos no nos dice nada el enunciado. Ah, ok, ok. Si hubiera habido, sí, en este cálculo, cuando determinamos acá, el importe abonado a la controlada hubiese sido 390 más 20 pesos de gastos de combinación, hubiera dado, por ejemplo, 410. ¿Esto hay que hacer siempre que la compra sea mayor al 50%? No, puede No, haber un caso, por ejemplo, Heineken, la cerveza, el grupo controlante tiene el 15%. ¿Qué pasa? El resto de las acciones está dispersa en todo el mundo. De hecho, acá hay gente que tiene Balance, por ejemplo, seguramente hay algunos que tienen acciones de Heineken. Entonces no se junta nunca el otro 85%. Entonces, con el 15% es controlante. Bien, entonces sería, siempre que sea superior al 50% se demuestre que tenga el control por otros métodos. Exacto. Bien. Profe, ¿podría poner la filmina de la registración? ¿sí? ¿Cuál? ¿Cuál, Cecilia? ¿De qué ejercicio 5? No lo aclara, pero supongo que sí. Profe, ¿qué significa BPP? Valor patrimonial proporcional. Gracias. O sea, si vos tenés el 50% de algo, el 60% significa que el patrimonio neto, vos sos el dueño del 60% del valor del patrimonio neto. Es una aclaración descriptiva, no es que tiene que estar eso como Sí. cuenta del activo, ¿no? Con solo poner inversiones ya queda registrada la participación en la contabilidad de controlante, la participación en controlada. Ahora, Candela pregunta, en una fusión por absorción, ¿la adquirente va a valores de libros? No entendí. Los valores que asumen en la controladora son los valores que tenía en la contabilidad la controladora. ¿Se entiende? Sí, profe. Disculpen. Lo que está obligado a usar y a incorporarse a valores razonables es la adquiriente, la adquirida, perdón. ¿Y O siempre va a ser controlada. así? Sí. Porque, bueno, no sé si en la NIF será lo mismo, pero en el PowerPoint de las NIF de prácticos hay un caso de una fusión por absorción y toma los dos por valor razonable. Y puede ser que la contabilidad de la controladora haya tenido esos valores en la contabilidad. En realidad salen las dos columnas donde dice valor de libro y valor razonable, son valores diferentes y cuando hace la sumatoria como que toma el valor razonable de ambas. Es el ejercicio 2. Ajá. Claro.
Ejercicio 2. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, mientras vemos. Sí. En el caso de la empresa que es adquirida, ¿no tiene que hacer ningún registro de accesos contables? Es, por ejemplo, liquidar, bueno, entre comillas, no sería liquidar porque no se liquida, pero cancelando sus activos y sus pasivos. No, la adquirida no hace ningún asiento. Ahí les decía, ¿se acuerdan cuando veíamos el caso del que decíamos que es como el título de la llave de negocio? El caso de la adquirida no cambia nada. No aparece la llave de negocio. No hay ningún cambio. Cambia y aparece la llave de negocio en la adquirente. Entonces, profe, en fusión, ¿la adquiriente entraría por el valor del libro? Porque en el práctico, el profe como que nos dijo que había una diferencia, que después eso se mandaba a resultados no asignados, porque era como que a la nueva empresa nosotros la metíamos por valores razonables y tenía todos sus libros a valores históricos. En el ejercicio 3 que nos dieron de práctico el viernes. Pero bueno, no tenemos el Power. Lo estoy viendo. Ejercicio 3. Eso no lo acabamos de ver con uno de los ejercicios. Estoy seguro que tenía un ajuste en resultados no asignados cuando se le aplicaba la llave de negocio. El ejercicio 2 de fusión por absorción con emisión de acciones trata del adquiriente a valor de libro y después suma a esos valores de libro los valores razonables de la otra sociedad adquirida, sociedad anónima, justamente se llama. Eso es el ejercicio 2. Profe, ¿está viendo el de la NIF? Me perdí un poco. Estoy viendo el ejercicio práctico que se dio el viernes. Ah, porque yo consultaba por el de la NIF, que está subido un Power. Sí, igual, profe, de ese Power creo que el 3, el que sería similar al caso que preguntamos todos. ¿El ejercicio 3 del que se dio el viernes o el Claro, ejercicio? ese creo que es una fusión así completa. El 3 del práctico del viernes, entonces. Ese mismo. No, lo que pasa es que acá dice que específicamente, dice, alfa y beta resuelven fusionarse en una nueva sociedad que se llama alfa beta, que absorbe la totalidad de los patrimonios de ambas entidades, las cuales se disuelven sin liquidarse. Ahí está la diferencia. Por eso van las dos a valor razonable. O sea, no es que alfa está comprando beta, sino que dice que se constituye una nueva sociedad, que la nueva sociedad es como si fuera 50 y 50. En realidad, lo que estuvimos diciendo es que el método que se aplica es el método de la adquisición. Tenemos que decir que hay un adquirente. Bueno, en este caso es como que lo he tomado como que no hay un adquirente. Se fusionan y las dos... Sí, creo que había dicho que era alfa porque tenía el valor razonable de su activo era más grande, había dicho el profe. Claro, pero dice se disuelve sin liquidarse. A ver. Profe, pero de todas formas cuando resolvimos ese ejercicio consideramos alfa valores del libro, no lo consideramos ambas a valor razonable. Estoy viendo. Claro, alfa aporta el mayor patrimonio neto valor razonable y la sociedad de mayor tamaño económico que mantiene la continuidad contable en la nueva entidad. Sus activos se incorporan a valores de libros. Sí, es así. Es así como dijiste.
Este PowerPoint me dice que ya está subido en el aula, ¿verdad? No, creo que no, profe. O sea, el concepto es así. Se reconoce en caso de una combinación el patrimonio, el activo y pasivo, el patrimonio en general de la controladora es a los valores que está en la contabilidad realizado, los valores que toma. Y se incorpora a valores razonables los activos y pasivos de la adquirida. Eso es lo que dice la RT 54. Si no está resuelto así, ya lo vamos a revisar, pero el concepto es ese. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta aparte de esa? Bien, ahora consultamos y subimos los dos talleres, el práctico del viernes y el de hoy. Vamos a hacerlo, si es posible, lo hacemos ahora. Bueno, chicos, si no hay más preguntas o consultas, damos por finalizado este primer taller de Contabilidad 4. Esperamos que les haya resultado de utilidad. ¿Cómo? En el caso de la fusión, se genera una prima de emisión. Pero ¿qué pasaría si el valor de emisión resulta ser menor que el valor del capital? ¿Y se generaría un descuento de emisión? ¿Sería? Sí, claro. Sí, es el sentido... Sí, el sentido contrario. Exactamente. Ah, bien, eso. En la contabilidad todo es para un lado o para otro. Para otro, está perfecto. Gracias. Así es. Bien. Bueno, gracias a todos por haber participado. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao.